¿Qué tal? Por acá de nuevo Sin Mentiras. Ayer, con esta información, es clave para entender lo que puede pasar en los próximos meses. Ayer estuvo el señor jefe de la OTAN, Stoltenberg, visitando al abuelo del norte. Estuvo en Casa Blanca. Número 1. Número 2. Salió Zelensky a hablar. Y hay mucha correlación entre lo que dijo Stoltenberg, lo que dijo Kissinger en el foro de Davos hace unos pocos días y lo que acaba de decir el señor actor presidente. Por un lado, Stoltenberg dijo dos palabras que son claves. La primera es que deja la puerta abierta a que Ucrania decida en una mesa de negociaciones ceder el territorio que Rusia ha estado reclamando, es decir, todo el Donbass, Jersón, Crimea y todo lo que se ha venido hablando en la mesa de discusión que tanto OTAN como el abuelo del norte han echado a tierra. En segundo lugar, el señor Stoltenberg habló de una guerra a largo plazo y que hay que prepararse. Bien, dicho esto, Zelensky, horas antes, había hablado ya que Moscú de una buena vez ya tiene atrapado más del 20% del territorio ucraniano, algo así como más de 120.000 kilómetros cuadrados ya están bajo control ruso. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que una semana antes en Davos, en el foro de los multimillonarios, ellos colocaron su carta sobre la mesa. Les dijeron prácticamente: lleguen a un acuerdo, cedan territorio a Rusia porque nosotros estamos perdiendo mucha plata. ¿A través de quién dijeron los multimillonarios del planeta? A través del señor Henry Kissinger. En un primer momento, desde el actor presidente, se molestaron, pero ya han entendido que va a ser ese el camino. Por eso es que se viene hablando de mesa de negociaciones en las últimas horas. Y esto va a ser clave para comprender todo lo que pueda, todos los pasos que se están dando ahorita mismo. Ya prácticamente Lugansk, con tener controlado la importante ciudad de Severodonetsk, ya está prácticamente tomado por los rusos. Y Donetsk está en más de un 60-70% también controlado por ello. De tal manera que la OTAN ha fijado posición y ha dicho que termine hoy o termine dentro de un año el conflicto, va a terminar en una mesa de negociación y no como lo había predicho el señor Borrell, diciendo que tenía que terminar en el campo de batalla. Fíjense cómo las cosas están cambiando en la medida en que Rusia va ganando terreno, en la medida en que Rusia se hace más fuerte en esa confrontación. Por otra parte, ya estamos viendo las consecuencias de todo esto. Europa está a las puertas de una hecatombe, se acerca el invierno, no hay nada claro allí, se pelean, hay muchas peleas y por eso creo que estos señores están dando la clave de regresar a una mesa de negociación. ¿Será en Turquía? ¿Será en otro país? Vamos a esperar los próximos días para ver cómo evoluciona este tema del conflicto, pero por lo pronto me da la impresión de que están dejando solo al actor presidente. Muchas gracias. Será hasta la próxima.